Me llamo Blanca Noemí Urrutia, soy nacida, criada y toda mi vida viví en Esquel. Tuve algunos lapsos de cursos que hice durante mi tiempo de trabajo. Nosotros cuando éramos chicos, mi papá era tomero de Obra Sanitaria en la Nación y vivíamos en la toma de agua que está cerca, en cercanía del tambo, que todo el mundo lo conoce, del Ejército. Después, por razones de estudios de nosotros, que veníamos a la escuela, veníamos caminando y ya empezábamos el secundario, nos fuimos a vivir al barrio Don Bosco. También muchos años, toda la vida en el barrio Don Bosco. Es hasta el día de hoy que tengo como si fueran hermanos de corazón, muchos de los chicos que vivían en el barrio y la gente adulta también. Fueron los mejores recuerdos de infancia, jugábamos todos juntos, íbamos a la misma escuela, que en ese tiempo se llamaba Escuela 20, hoy es la Escuela 76. Y tengo amigos todavía de la infancia, o sea, de toda esa época. Así que fueron los mejores recuerdos. Somos 7 hermanos, veníamos a la escuela. En ese tiempo la avenida Alvear no llegaba hasta donde está hoy, sino que llegábamos hasta donde estaría la calle Volta. Ahí pasaba un canal, hasta ahí nos traía mi papá a caballo y nos sabíamos lavar los pies ahí para poder llegar a la escuela limpio, porque caminábamos bastante y a algunos les tocaba venir a caballo, algunos veníamos caminando. Después también nos venía a buscar, regresábamos a casa. Allá teníamos, mi mamá tenía quinta, tenía gallinas, pavos, todo lo que se pueda tener animales de corral. Y vivíamos en el área, esa área pertenecía a la gente de Obra Sanitaria y el resto era todo del Ejército. Pero en ese entonces el Ejército tenía familias civiles que eran los que cuidaban los animales, y me acuerdo de la familia Lobos, que eran 4 hermanas mujeres. Me acuerdo de la familia Rojas, que vivía más abajo, que eran 2 mujeres y un varón, y con ellos éramos con los que más contacto teníamos. Nos juntábamos para jugar o para andar ahí, en esa zona. Allá, en ese tiempo, el Ejército tenía los soldados que hacían el servicio militar, claro, la colimba. De hecho, a mi hermano le decían colimba. Tengo un solo hermano varón, y le decían colimba. Ahí hacían los campamentos para dar instrucciones y todo, y nosotros pasábamos entre medio de las carpas y todo para llegar a la escuela. O sea que todo el mundo nos conocía. Es más, hasta hace muy poco creo que anduvo gente de esos años que habían hecho el servicio militar y querían saludar y saber algo de la familia nuestra, que se encontraron solamente con mi mamá, porque ya mi papá no estaba más. El camino hacia la olla, que muchas veces lo hicimos nosotros con mi papá, era llegar hasta un punto que estaba marcado como huellas así, y después era subir caminitos, era llegar a la olla. No había tantos medios. Es más, nosotros teníamos, el jefe de mi papá en ese entonces era un señor de apellido Álvarez, y tenían una camioneta, una Chevrolet, que llegaba hasta ahí, hasta la zona nuestra, y después ya para allá ya le costaba pasar porque no estaban preparados los caminos. Y de ahí se entraban, hoy se dice hacer los 3 arroyos, que lo hace todo el mundo en bicicleta y esas cosas, y hoy lo hace con la gente del Ejército, con los tanques y eso cuando se preparan, y en ese entonces eran todos como tipo carretas que andaban, que incluso lo usaba la familia Jenkins, que está más arriba todavía. Los medios de comunicación, mi papá tenían un teléfono que tenía un dínamo y era darle rosca, y así se llamaban hasta donde está hoy, acá al lado del Ejército, donde tiene hoy la cooperativa 16 de octubre, toda la parte del agua. Antes estaba la estación eléctrica ahí, y hasta ahí se llamaba. Era la única comunicación que teníamos. Y si no, si pasaba algo, era venir a caballo hasta llegar a ese lugar que estaban los serenos, y después si queríamos hablar con alguien o mandar, no había otro medio.
Mi papá era tomero, ahí llegaba el agua que venía de la laguna, Huilmanco, y de lo que venía el arroyo que bajaba de allá de la olla. Y era el que se encargaba de limpiar, que no cayeran animales, que no hubieran hojas, que todo estuviera más limpio, el agua que venía a Esquel. Entonces recorría canales, daba vuelta por la laguna, siempre estaba en eso, ese era su trabajo. Blanca, me imagino que ustedes andaban detrás de él a veces, ¿no? Eso era lo fundamental, salir de la casa y venirnos con papá a todos lados. Incluso cuando venía a comprar Esquel, nos peleábamos para ver quién le tocaba venir. Sí, era una cosa... mi papá falleció joven, pero siempre recordamos lo que recordamos todos los días y tenemos muchas anécdotas con él. Era una persona que le gustaba jugar con los hijos, estar. De hecho, nos enseñó a leer, a estudiar, era bastante exigente, pero en ese sentido también dio la otra parte, que era el afecto, junto con mi mamá. Mi mamá se dedicaba a la casa hasta que falleció mi papá y después se tuvo que hacer cargo ella de toda la familia. Pero sí, el acompañamiento fue de los dos. Cuando éramos chicos tuvimos el acompañamiento, con necesidades, pero nunca nos faltó la parte afectiva. Eso hay que hoy yo lo destaco porque es algo importante. Si no, no hubiéramos tenido ninguno de los hermanos el fundamento en la vida. Aprendimos a luchar, a salir adelante, a tener valores, que hoy se han perdido muchos, y eso lo tenemos muy presente. Todos pudimos trabajar, todos estudiar, y ellos nos decían que bueno, la única herencia que nos iban a dejar era que el estudio para que nosotros pudiéramos salir adelante. Y es hasta el día de hoy que yo lo tengo presente. Mi papá se llamaba Ismael Urrutia y mi mamá Sabina Guayquilef. Mis padres fueron la base para todo lo que fue mi vida. Yo terminé el primario y me fui a estudiar a la Politécnica. Entré en la especialidad de los técnicos electromecánicos. Fui la primera mujer en hacer la carrera. Lo terminé en el año 79. No fue fácil porque para una mujer en ese entonces en una carrera técnica era bastante difícil, más en la especialidad mía, pero no imposible. Mis compañeras en las especialidades, en las otras especialidades como maestro mayor de obras, sí había mujeres. En mi especialidad terminé sola, éramos 7 varones y yo era la única mujer. De hecho, algunos nos decían Blanca Nieve y los 7 enanitos, porque eran 7 los varones que se recibieron conmigo. Fue lindo, una experiencia positiva para mí, porque eran años difíciles también, y sin embargo yo no tuve problema por ser mujer. Me exigían igual que los varones, me busqué el lugar y como mujer nunca tuve problemas porque todos me respetaban. Y yo creo que el respeto hoy es para todo, es igual, hombre, mujer, anciano, todo. Y yo creo que esos son grandes valores que uno pone metas en la vida y la puede lograr. Nosotros cuando ingresamos a estudiar éramos muchos. A medida que íbamos cursando los años, se iba reduciendo la matrícula de los alumnos, porque era difícil y era muy exigente. Y de hecho nosotros terminamos nada más que 8, y el número cuando empezamos creo que eran 20 y pico de técnicos electromecánicos y llegamos 8 nada más. La relación con mis compañeros fue muy buena, hicimos una carrera espléndida, teníamos excelentes profesores muy exigentes, pero aprendimos un montón. Y las prácticas, yo hice todas las prácticas en la escuela. El último año la práctica fue allá en el complejo hidroeléctrico Futalefú, y en el cual yo no pude ingresar porque era mujer y eran todos hombres trabajando allá. Pero bueno, eso no fue un obstáculo, porque si no se daba un lugar se iba a dar otro. Y de hecho se dio otro, que fue ingresar al aeropuerto. Y para mí fue creo que una de las cosas mejores que me pasó en mi vida,
El día de su egreso, ¿cómo lo vivió? Me parece que fue un sueño, porque cuando nosotros terminamos el último año, fue como que no me di cuenta que habían pasado tanto tiempo. En ese año eran 6 años la Politécnica y cuando quise acordar, estaba en el último año con una tesis, porque antes se hacía tesis para aprobar también, y no me di cuenta cuando ya llegó el acto de fin de año, ya nos entregaron todo. Bueno, tenía mi premio al mérito, que era bastante lindo, y bueno, no supe cuando ya estaba afuera. Había terminado mi ciclo de estudiante y bueno, había que proyectarse hacia qué seguir. ¿Cómo lo vivieron? No, mis padres muy orgullosos. De hecho, mi mamá hizo una comida en mi casa, hizo pollo, empanadas, no sé qué más, que yo no sabía, y apareció toda la escuela casi, toda allá. Profesores, compañeros, la verdad que la pasamos muy, muy lindo. ¿Cuándo se le dio de ingresar al aeropuerto? El ingreso fue en el año 86, que yo venía de Bahía después de haber perdido a mi papá. Yo había empezado el profesorado de matemática y lo tuve que dejar porque económicamente no podían pagarme más. Así que regresé a Esquel y bueno, fui buscando mi trabajo, estuve haciendo algunas horas en la escuela de la Politécnica y después no me convencía mucho. Ingresé al aeropuerto y pude entrar y empecé a trabajar en una oficina que se llamaba Información Aeronáutica, que todavía no estaba habilitada en Esquel, porque en ese entonces lo atendían nada más que los observadores meteorológicos, porque no había personal en esa oficina, y la inauguramos 2 de mis compañeros. Uno de mis compañeros se llama Martín Álvarez y está hoy en el aeropuerto de Corlara, Santa Rosa de Corlara, en San Luis. Y bueno, fuimos los que iniciamos y era para la atención de los pilotos y todo usuario que necesitaba del aeropuerto. Y a partir de ahí arrancó mi carrera dentro del aeropuerto. Fuimos a hacer los cursos al Aeropuerto Internacional de Seiza. Todo lo que es aeronáutico se hace en curso y te dan la habilitación. Tenés que hacerte el psicofísico y te dan la licencia habilitante para trabajar en cada lugar. Bueno, empecé en la oficina de información como operador de información aeronáutica. Era dependiente de la Fuerza Aérea Argentina como personal civil y después pasé a hacer la parte operativa del aeropuerto. Con los años se va preparando cada vez más, también dentro de la Fuerza Aérea, hasta que en el 2009 pasamos a la Administración Nacional de Aviación Civil y yo pertenecía a la parte de ANAC en aeródromo. A partir de ahí cambió mi trabajo y estuve a cargo de toda la parte operativa, en la parte externa del aeropuerto sería, de trabajar junto con la gente de Aeropuerto 2000 en lo que sea. Ellos hacían el mantenimiento de pista y yo lo supervisábamos que no hayan animales dentro del perímetro del aeropuerto, supervisábamos todas las novedades que se hacían con las radioayuda, con todo lo que pasaba en la parte externa y el movimiento de la aeronave, que estuviera la gente de Aerolíneas Argentinas complementando con la reglamentación y que todos los servicios que trabajaban fuera del aeropuerto, todos cumplimentando de acuerdo a las normas vigentes. Para el hecho de las mujeres, bueno, en el aeropuerto no había mujeres en esa área y sí es responsabilidad, porque por ejemplo en invierno con la nieve había que la gente de Aeropuerto 2000 era la que limpiaba las pistas, había que supervisar a ellos y de paso darle a la EANA todo lo que se iba a transmitir de cómo se encontraba el estado de pista. Es todo un conjunto, o sea... siempre trabajan en equipo. En equipo, todas las entidades que están dentro del aeropuerto trabajan en equipo, porque si no, no sale nada bien. Pero sí nos poníamos de acuerdo cuando ya empezaba el operativo nieve, de quiénes iban a estar, cuándo se empezaba a trabajar,
y a veces era llegar a la mañana y volver tarde a casa. O sea, mucha responsabilidad, mucho tiempo fuera de mi casa, y eso lleva un desgaste también, pero satisfactorio. Cuando uno veía que el avión podía aterrizar y la gente llegar, era lo mejor lo que nos podía pasar cuando ya sabíamos que todo el mundo estaba en su casa. Y también a las noches a veces había que volver al aeropuerto porque estaban los vuelos sanitarios y había que cumplimentar con esos vuelos sanitarios. Y mucha gente, antes cuando yo empecé el primer tiempo eran muchos sanitarios nocturnos porque en el hospital de Esquel no había terapia intensiva. Entonces todos se sacaban o a Comodoro o a Trelew o a Buenos Aires. Y después, bueno, ya estuvo terapia y bueno, pero se seguían sacando casos. Y me acuerdo que estuve en el primer caso junto con otro compañero más que apellido Nasser, y Torres en meteorología, y Vieira también en el primer operativo que se hizo de Incucay en Esquel. Y después, bueno, ya después nos acostumbramos a tener Incucay también, pero eso era, me acuerdo que empezamos a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde y terminamos como a las 3 de la mañana, 12 horas seguidas de estar. Y recuerdo que era un día de la madre. Así que así aprendimos a trabajar con la gente de Incucay porque era una coordinación. El hospital nos avisaba que venía un Incucay, la gente de Incucay en Buenos Aires se comunicaba con nosotros que iba a estar, venía 1 o 2 aviones, a veces 3, depende de lo que se iba a llevar y todo. Y de ahí se coordinaba con el aeropuerto para la carga de combustible, para tener todo preparado. Y todo el personal del aeropuerto, interno, externo, donde le tocara, porque también estaba la gente que hacía combustible a los aviones, estaba el observador meteorológico, la gente que trabajaba en el torre de control, la gente que trabajaba en información aeronáutica, la gente que hacía la seguridad, que hoy es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, antes lo hacía, al principio lo hacía Gendarmería, hasta que fueron cambiando todo el cambio que hubo de las distintas fuerzas. Los aeropuertos argentinos cambiaron el sistema de seguridad, en algunos lugares estaba la PAN, que se llamaba antes, ahora después pasó, nosotros teníamos a Gendarmería, era un solo gendarme que iba a la seguridad. Y después pasaron a la PSA, o sea, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que está en la actualidad. Como soñar, no sé, pero se fueron dando. Yo me preparé en información y bueno, estudiaba. Me gustaba prepararme para lo que yo hacía. De hecho, en la parte de aviación, nada podemos inventar porque está todo escrito, todo está reglamentado. Lo que uno debe pedirle al piloto, la documentación, así como está la gente de tránsito que pide el carné, el seguro, todas esas cosas, lo mismo pasa en la aviación, para los pilotos, lo mismo. Y para el avión también, o sea, no solamente a nivel personal del piloto, sino que el avión tiene que tener horas de motor, varias cosas más que uno debe fijarse si están en reglas o no. Después de eso, en ese entonces yo me preparé en la parte de información como personal civil de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea entrega por una orden nacional todos los aeropuertos del país y nosotros pasamos a la Administración Nacional de Aviación Civil. En ese entonces, yo estaba como jefe de operaciones de la Fuerza Aérea y pasé a jefe de los servicios de tránsito aéreo dentro de la ANAC. Era también bastante complicado porque eso se llevaba al control de todo lo que pasaba en torre de control, qué pasaba en la radioayuda, qué pasaba en la oficina de información, todos los movimientos que había, pero nada más que en esos sectores. Y después pasé a la parte de aeródromo, que fue ya para el control de lo que es la parte externa del aeropuerto, en todo lo que es operativo, el manejo de pista, del movimiento que tiene la gente
de rampas de Aerolíneas Argentinas o de cualquier empresa, o una empresa civil también, una empresa, los helicópteros militares, con respecto a las cargas de combustible, todo lo que sea. Y bueno, eso uno lo va aprendiendo y va estudiando también, se va preparando. Y se hacen cursos, los cursos casi todos son en Ezeiza, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Antes se hacía por mucho tiempo y ahora son más cortos los cursos. Yo el primer curso que hice, lo hice por 4 meses y medio y a 15 días de haberme casado. Así que fue bastante, pero bueno, me fui igual. Yo estuve casi 10 años casada sin hijo, entonces trabajábamos los dos, mi esposo era militar, entonces cuando estaba él en casa ayudaba y cuando yo llegaba terminábamos de hacer las cosas, el lavar, el planchar, el cocinar, no le esquivábamos las cosas a la casa, no teníamos nadie que nos ayudara, así que empezamos así. Los dos y empezamos de la nada, o sea que hoy todo lo que tengo le doy gracias a Dios de haber tenido un buen trabajo, de haberme organizado, de haber hecho muchas cosas, ¿no? Y como en ese entonces mi sueldo no era bueno, tampoco era el de mi esposo, yo me hacía tiempo para dar clases particular de matemática. Tuve años dando clases particular de matemática. A veces tocaba física y a veces química también. Pero bueno, después ya con los años, química y física no, y dejé nada más que matemática. Di 27 años clase de matemática particular. Y eso me ayudaba económicamente a salir adelante. Así que me organizaba para dar clase, me organizaba para el planchado, el cocinado, la limpieza, todo. Llegó lo más esperado también, y sí, ahí se nos complicaba un poco más, pero nos arreglamos los dos otra vez como papá y cumplimos como papá y con todo. Nos arreglamos con los horarios para la escuela, para poder estar con más tiempo, para salir a jugar, para llevarlo a algún lado. Hacíamos vacaciones, es más, hacíamos vacaciones y nos íbamos a veces un fin de semana al lago. Y no solamente llevamos a mi hijo, sino que llevábamos a mi sobrino. Tenemos fotos donde estamos todos con todos los chicos. Y hacíamos el asadito, el fogón para todos ellos, el café con leche a la mañana, y así disfrutábamos del tiempo que nos quedaba. Mi esposo también estuvo con los cascos azules en Croacia y después le tocó Haití, así que pasaron meses que tampoco estaba él en casa y bueno, había que seguir adelante. Y yo creo que se puede siempre y cuando uno se organice y tenga ganas de vivir esta vida, ¿no? Blanca, entonces, ¿cuántos años trabajó en el aeropuerto? Yo 33 años. Y me jubilé en el 2018, el 1 de diciembre del 2018 dejé el aeropuerto. Y bueno, sí, contenta de haber cumplido. En la despedida me hicieron un asado, mis compañeros allá, compañeros en general, porque en el asado estaba la gente de YPF, la de meteorología, la de las chicas de la EANA, la gente de Aeropuerto 2000 y así. Todos los que podían llegar al asado estaban allá. Así que fue una buena despedida y me gustó mucho porque ahí sentí que había dejado algunas semillitas, dejé. Porque uno va aprendiendo pero también va enseñando. Y la gente que quiere aprender se prende. Y está bueno. Y no es imposible para ninguna mujer, ¿eh? Ojo que uno llega a los lugares más complicados dentro de esos trabajos, pero lo puede hacer tranquilamente. Es cuestión de tener ganas, de saber estudiar, aprender a estudiar, porque uno a veces quiere hacer una nota, quiere hacer algo y no sabe cómo empezar y se pone mal y qué sé yo, pero después uno le va encontrando la vuelta y relacionarse con los demás lugares, con los demás compañeros de distintas áreas. Eso es lo más importante, porque uno por ahí no tiene esa comunicación
y después la va logrando con el tiempo, con la experiencia y todo manejo. Porque yo, por ejemplo, con la gente de Aeropuerto 2000 son todos varones y yo estudié con puros varones. Entonces era como que también aproveché eso de haber estudiado con varones, cómo poder manejar con ellos sin tener problemas para poder seguir trabajando y que todo dé su fruto, ¿no? Y lo logré. Así que en eso me siento súper contenta. Yo hoy tengo 66 años. Hace 6 años que me jubilé. Bueno, ya me dedicaba al deporte cuando estaba trabajando. Cuando estaba trabajando me iba a correr. Siempre hacía... trataba de correr, hice 21 kilómetros acá en Esquel, después me fui a correr a La Pampa, después estuve acá en Villa Langostura. Cada vez que podía hacer algo, lo hacía. Claro que mis horarios no me daban por ahí salía a correr medio tarde, ya se ponía oscuro, se ponía muy frío, pero bueno, lo logré. Y después sí sigo haciendo deporte. No hay mejor cosa que seguir adelante con el deporte y hago yoga, hago natación, hago danza folclórica. Así que este año fui a bailar a Chile, a Calbuco, así que no paro, sigo por adelante. Mi tristeza fue la primera vez que había 2 meses que yo estaba trabajando en el aeropuerto y tenía que salir un avión sanitario con una nena de 9 años, me acuerdo, hacia Trelew, y estaban en la mitad del vuelo y me dice que volvía a Esquel. Y yo me acuerdo que le pregunto a mi jefe, ¿por qué está volviendo si va para Trelew? Y me dice, no, porque o algo pasó, me dijo. Y yo le digo, ¿qué puede haber pasado? Y me dice, se puede haber descompensado mal o bien puede haber fallecido. Y cuando llegué ahí llegó el avión me encontré con que la nena había fallecido y entonces el jefe me dice, anda a ver a su mamá. Y yo digo, yo ver a la madre, si no tenía ni idea de qué decir ni qué hacer. Y bueno, me fui con él me acompañó, salimos de la oficina, fuimos los dos y le ayudamos a bajar a la señora mientras que la nena estaba ahí como dormida. Y ese fue el momento más difícil de mi carrera, ¿no? Porque es hasta el día de hoy que me conmueve. Pero después momentos de alegría, sí, muchos. Hemos tenido alegría hemos conocido mucha gente que ha venido a Esquel, que ha pasado, que hemos podido salvar muchas vidas. El hecho de tener que llegar al aeropuerto con mis compañeros y decir, bueno, abrimos el aeropuerto sea como sea, o vamos como vamos, porque a veces en ese tiempo no había medio, yo no tenía auto, no tenía nada. Me pasaba a buscar a aquel que podía tener un autito, íbamos todos apretaditos, pues llegamos allá para abrir el aeropuerto, porque el horario del aeropuerto no es todo el día. Se corta, hoy no sé cuál será el horario, pero en ese entonces era... yo cuando empecé a trabajar de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Después se acortó, empezó a hacer de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Y bueno, hoy no sé cuál es el horario porque no estoy dentro del aeropuerto. Pero se pudo salvar muchas vidas. Y eso es lo más importante. Yo creo que la alegría más grande es que uno pueda decir, esa persona volvió. Y de hecho me pasó con una familia, un bebé que llevaron, que la chica era de Maitén, la familia Comazo, llevaban un bebé derivado a Buenos Aires, y yo me fui de vacaciones con mi esposo. Cuando volví, veo una señora grande que está con un bebé y con muchos bolsos, y va a subir al avión. Entonces le digo, ¿quiere que le ayude? Le digo, nosotros vamos a Esquel, y eso me dice, sí, por favor, y qué sé yo, y le acompañamos y le ayudamos a ubicar los bolsos arriba del avión, todo. Y la señora me dice, muchas gracias. Dice, pero yo a usted le veo cara conocida. Y digo, no sé dónde. Bueno, y le digo, yo trabajo acá en el aeropuerto. Y me dice, ¿usted no estuvo el día que llevaron a mi nieto? Y le digo, usted no sé quién es. Dice, soy a Comazo, me llevamos en el avión sanitario. Y yo le digo, sí, yo estuve ese día. Y lo traían de vuelta ese bebé. Entonces, para mí eso fue una alegría de poder ayudarla, de poder compartir con ella, que la criatura volvió sana y salva, ¿no? Mi reflexión como mujer,
y después vamos a hablar de... Como mujeres, es que las mujeres podemos. Nosotros somos las que nos tenemos que dar el lugar, el espacio, el respeto, y podemos generar grandes cambios. Incluso como mamá, yo a mi hijo le enseñé a respetar a las mujeres, a querer a las mujeres, que su mamá es una mujer y que violencia no, que él aprenda de que el pilar de toda casa es una mujer. Entonces la mujer puede llegar a donde ella quiere llegar. Y hoy, por suerte, los caminos se están abriendo. Hay mujeres ingenieras aeronáuticas, hay mujeres controladoras aéreas, hay mujeres pilotos, hay mujeres ingenieras civil, ingeniera electromecánica, en todas las gamas hay mujeres. Y yo creo que se puede. Es solamente ponerse una meta, es solamente querer progresar en la vida y hacer lo que uno le gusta. Yo estoy agradecida a la aeronáutica porque la verdad que nunca pensé que iba a ser mi camino. Y hoy si me dijeran qué elegiría, yo volvería a elegir la parte aeronáutica. Me gusta mucho. Y después, en general, es buscar metas y tratar de cumplirlas, de llegar al objetivo, porque se puede hacer. Se puede lograr todo lo que uno quiere en la vida, sin perjudicar a nadie. Es un avance que uno tiene y decir, bueno, yo puedo, yo quiero y ahí voy a estar. Soñar no cuesta nada. ¿Sabes qué? Me había olvidado de agradecer a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a mi esposo, a mi hijo, por todo el tiempo que yo le he sacado a ellos, pero feliz de estar con ellos. Mi esposo se llama Eduardo Romeo Soto y mi hijo se llama Martín Andrés Soto Urrutia. ¿Y sabes por qué me emociono? Por mis padres. Porque mis padres no tenían estudio y nos pudieron dar estudio. Y yo creo que ellos fueron el alimento de mi vida, de mi alma. Y hasta el día de hoy que los recuerdo. Los tengo todos los días presentes. Y por eso me emociono más todavía, porque a los otros los disfruto. Y ya a mis padres no los puedo disfrutar más, pero sé que son mi alimento de mi vida. Y gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque Él iluminó siempre mi camino. Siempre. Primero está Dios, mis padres y toda mi familia. Y bueno, eso es lo bueno que me emociona de poder decir que tuve una familia entera, más allá de todos los efectos que podemos tener como personas, ¿no? Pero es una gran familia. Bueno, entonces este especial se lo vamos a dedicar a sus papás. Muchas gracias.